You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Hola amigos, bienvenidos a Mundo Extrañer, una sección ligera de temática variada dentro de Territorio Extrañer. Hoy vuelve a visitarnos el profesor PV, nuestro ilustre colaborador más veterano. ¿Me has llamado viejo? No, profesor, los de veterano lo he dicho por su dilatada trayectoria. Pues a mí me parece que sí. De verdad que no. Y si eso le ha parecido, le pido disculpas. Vale. Como decía, hoy nos vuelve a acompañar el profesor PV para leernos un artículo que C.G. Demian escribió para la web Dentro del Monolito. H.P. Lovecraft, El negro de Houdini. Así es, muchacho. Un artículo interesante a la par que curioso. Tengo que decirle que yo no conocía nada de esta historia, y la verdad es que me gusta cómo se entrelazan ciertas vidas que... Y ahora, si te callas, podré leerlo de una vez, que tengo más cosas que hacer. Entendido, no se preocupe. Venga, ponemos la cortinilla y el micro suyo. No se calla el tío. Esto es Mundo Extrañer. En los años 20, Harry Houdini era una estrella rutilante que viajaba por todo el mundo haciendo demostraciones de sus poderes físicos y mentales. Allá donde fuera, congregaba a miles de personas. Incluso había actuado para el mismísimo zar de Rusia. Amasó una gran fortuna con la que pudo comprar, entre otras cosas, un vestido que en su día perteneció a la reina Victoria y que regaló a su idolatrada madre. Cuando murió, a su funeral asistieron 2000 personas. En aquel tiempo, H.P. Lovecraft era un escritor desconocido que solo había sido capaz de publicar en algunas revistas pulp.
Este tipo de publicaciones, ya fuera en formato revista o libro de bolsillo, llevaron a millones de lectores las hazañas de detectives y superhéroes, y los horrores de espantosos monstruos. En ellas nacieron, entre otros, Tarzán o Conan, y se publicó a autores como Agatha Christie, F. Scott Fitzgerald, Mark Twain o Charles Dickens. Sin embargo, S.T. Joshi, biógrafo de Lovecraft, sostiene que el escritor preveía el olvido final que alcanzaría su obra. Solo de forma póstuma, gracias a la publicación que Angus Derleth editó a través de Arkham House, sus escritos encontraron su público, alcanzando el estatus de culto del que gozan hoy en día. Debido a la disparidad de sus vidas y caracteres, puede sorprender que el camino de estos dos personajes históricos se entrelazase. En 1924, los lectores de Weird Tales descubrieron en la portada de la revista una figura familiar junto a la habitual multitud de monstruos, cadáveres y mujeres con poca ropa. En la tapa del número de mayo se adelantaba el título de un relato llamado Encarcelado con los faraones, escrito por nada menos que Harry Houdini. En este texto, el mago narraba su reciente viaje a Egipto, en donde era capturado y encarcelado bajo una pirámide, para ser sacrificado a horribles monstruos de edad desconocida. Con su habilidad característica, Houdini se libera y alcanza la superficie. Sin embargo, este fue solo otro truco de prestidigitación. En 1924, Houdini, a quien el propietario de Weird Tales, J.C. Henenberger, había contratado como columnista para impulsar las bajas ventas, apareció con un relato que el mago aseguraba era real. El editor de la revista, Edwin Baird, acudió a Lovecraft para solicitarle que escribiera esta historia para el gran Harry Houdini. Aunque esta no era la primera incursión del mago en la ficción. Ya en 1906 había estado filmando sus trucos, y entre 1918 y 1923 protagonizó y o produjo varias películas mudas. Aunque estas cintas no se presentaban como experiencias propias de Houdini, este apenas intentó disimularlo. Sus protagonistas, que adoptaban nombres como Harvey Hanford o Harry Harper, pasaban la mayor parte del tiempo desembarazándose de camisas de fuerza, liberándose de cadenas o suspendidos de aviones o acantilados. Lovecraft escuchó la historia de voz del propio Houdini, donde éste narraba su secuestro por parte de un guía turístico egipcio y su encuentro con la deidad que inspiró la gran esfinge de Giza. Lovecraft no tardó en darse cuenta de que la anécdota era una completa invención. Sin embargo, recibió un buen adelanto por ejercer como negro y escribió la historia con el título Encarcelado con los faraones, que se publicaría en el número de mayo ese mismo año, para deleite de Houdini. No obstante, los aficionados a la ficción de terror conocen esta extraña historia con otro nombre y autoría, Bajo las pirámides, de H.P. Lovecraft. S.T. Joshi, autor de la biografía de H.P. Lovecraft, un soñador y un visionario, escribe lo siguiente. Lovecraft no tardó en descubrir que el relato era totalmente ficticio, por lo que convenció a Henenberger
para que le dejara todo el margen imaginativo posible a la hora de redactar la historia. Hamburger le concedió esa libertad y Lovecraft añadió ideas propias al relato. Aún así, comprendió que los lectores querrían ver a Houdini, el artista del escape, en el relato. Durante una visita nocturna a las pirámides, el mago se sobreentiende que es Houdini, aunque la historia está narrada en primera persona y nunca se cita el nombre del protagonista. Será atacado, atado y llevado a las profundidades de un templo subterráneo. A pesar de ello, nuestro héroe no se dejará intimidar. Al mismo tiempo, la historia incluye todas las características del horror cósmico Lovecraftiano. Objetos y seres espantosos y antiguos que acechan bajo la vida ordinaria, monstruos grotescos, la incapacidad de la mente humana para comprender la terrible verdad y su conocido estilo descriptivo y sobreadjetivado. Además, durante toda la narración el protagonista insiste en que la historia que está contando no es real, sino fruto de un sueño. Esta característica encaja a la perfección en el ciclo onírico de Lovecraft, que se desarrolla desde 1918 hasta 1932. En el relato, Houdini y su esposa llegan al Cairo, pero se sienten decepcionados porque en medio del perfecto servicio de su restaurante, ascensores y lujos generalmente angloamericanos, el misterioso Oriente y el pasado inmemorial parecían muy lejanos. Una vez que se adentran en la ciudad, encuentran lo que buscan. En los sinuosos caminos y el exótico horizonte del Cairo, la Bagdad de Harun al-Rashid parecían vivir de nuevo. Lovecraft convoca a todos los tropos del Oriente Medio orientalizado. Bazares y camellos, tumbas secretas y el olor a especias e incienso. Encarcelado con los faraones, se ha citado como una influencia temprana en Robert Bloch, que es particularmente evidente en su cuento El Templo del Faraón Negro. Aunque el propio Lovecraft se refiere a la Esfinge real como un dios de los muertos, Bloch amplió el mito y afirmó que la Esfinge de Encarcelado con los faraones era en realidad Nyarlathotep, un dios exterior creado por Lovecraft. La idea de un final retorcido en el que un terrible descubrimiento se ve agravado por la constatación de que solo es parte de un horror mayor se utilizó de nuevo en La Casa Habitada, escrito ese mismo año. En este cuento, el protagonista excava en el sótano de la vivienda para descubrir que lo que creía que era el monstruo del cuento era solo el codo de la bestia. Sin embargo, el afamado mago y el oscuro escritor tenían más en común de lo que podría sospecharse. Ambos cultivaban una mística sobrenatural, en la que ninguno de los dos creía, y ambos buscaban satisfacer el hambre de emociones de principios del siglo XX. Sin duda, los dos hombres se llevaban bien, lo cual daría pie a futuras colaboraciones. Houdini solicitó a Lovecraft que escribiera un artículo sobre astrología, hoy perdido, e intentó, sin éxito, ayudar al joven escritor a conseguir un empleo en un periódico, presentándole al jefe de un sindicato periodístico. Durante sus últimos meses de vida, Houdini mantuvo correspondencia con H.P. Lovecraft en relación a un ensayo antiespiritualista en el que pretendían colaborar. Junto con el escritor C.M. Eddy Jr., amigo de Lovecraft, y escritor pulp, que iba a titularse El cáncer de la superstición. Lovecraft preparó un esquema detallado de la obra que se conserva, y Eddy comenzó a escribirlo y completó los 3 primeros capítulos. Sin embargo,
Tras la muerte del mago el 31 de octubre de 1926, su viuda canceló el proyecto, quizá porque ella misma estaba más inclinada a creer en la realidad de los fenómenos espiritistas que su escéptico marido. A esas alturas solo había una treintena de páginas manuscritas por Eddie. El manuscrito, del cual solo se conserva una sinopsis escrita por Lovecraft y su primer capítulo, sería publicado por primera vez en La Hermandad Oscura y otras piezas en 1966 por Arkham House. Sin embargo, recientemente ha aparecido en un conjunto de antiguos objetos de atrecho para espectáculos de magia que se conservan en una tienda de magia y que pertenecía a Beatrice Houdini, la esposa del mago, y a su representante, Edward Saint. La casa de subastas, propietaria de la colección, no conocía la naturaleza del texto hasta que decidieron ponerlo a la venta e investigaron su procedencia. El texto está dividido en 3 capítulos titulados La Génesis de la Superstición, ya publicado en 1966, La Expansión de la Superstición y La Falacia de la Superstición. Para terminar con este artículo, C.G. Demian reseña un último hecho anecdótico que Sprague Le Camp menciona en su biografía sobre Lovecraft. Según este autor, Houdini hizo una llamada telefónica de última hora para que Lovecraft acudiera a Detroit en 1926. Este hecho concordaría curiosamente con las declaraciones de Al Hirschfeld, amigo de Harry Houdini, donde aseguraba que recibió una llamada urgente del mago antes de morir. Esto es Mundo Extrañer.